buenos días, queridos niños y niñas, papitos y mamitas, bienvenidos nuevamente desde Aprendo en Casa. Hoy jueves 12 de agosto del 2021, día 4 de la semana. La actividad de hoy es: contamos una anécdota de un fenómeno natural u otra situación en el área de comunicación. O sea, puedes contar una anécdota que te sucedió de un fenómeno natural, que de repente viviste un temblor, o puede ser de otra situación de repente que te ha sucedido en vacaciones, en el tiempo de vacaciones que hemos estado, o en la escuela, ¿no? Que sea algo tuyo que te ha sucedido. Nuestra meta es planificar la escritura de la anécdota en la que se relatan los recuerdos que más te agradaron. Competencia: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, la actividad de hoy, queridos niños y niñas, es algo muy bonito, muy interesante. Es contar una anécdota. Vas a contar a tus compañeros, ¿no? Primero lo vas a escribir, planificar, lo vas a escribir, luego vas a hacer la segunda versión y vas a contar tu anécdota de un hecho, puede ser ocurrido, de un momento de repente que has vivido una vivencia de un temblor o sismo, o puede ser de una situación también que de repente has ido en vacaciones, que has estado de viaje, que has compartido alguna situación familiar y ha sucedido algo gracioso, ¿no? Siempre en la anécdota cuenta algo gracioso. Ya veremos acá un ejemplo de una anécdota. Entonces vemos la niña que está contando, y los niños están muy felices y con las caras alegres de lo que ella está contando, leyendo su anécdota. Acá dice: la maestra cuenta una anécdota que ha preparado para relatar a los niños y niñas. Luego dialoga con ellos sobre qué sucedió, dónde sucedió, qué ocurrió al final de la historia. Mira las partes: qué sucedió, dónde sucedió y qué ocurrió finalmente en la historia. Leo el relato de esta anécdota. Dice: hace muchos años, cuando vivía en Ica, mi abuelo César se fue a trabajar muy temprano al mercado. Él era carnicero y siempre salía cuando el sol se estaba asomando, o sea, bien temprano. Pasaron algunas horas y de pronto sentía que los zapatos le ajustaban y le ajustaban y le ajustaban. Él pensaba que se habían hinchado los pies. O sea, sus pies se habían hinchado. Mi abuelo regresó a la casa y se quitó los zapatos y vio que dentro de los zapatos había otras medias. Todos nos reímos a carcajadas, nos reímos por lo ocurrido, que había estado caminando todo el día con las medias dentro del zapato, otras medias. Finalmente, mi abuelo remojó sus pies en agua con sal y le pasó el dolor. Sí, pues dicen que el agua con sal te relaja, te baja el dolor de la hinchazón de los pies. Entonces vemos acá palabras en negrita: hace muchos años, de pronto, finalmente, ¿no? Esas palabras que enlazan el inicio sobre qué sucedió, dónde sucedió y cómo termina la historia. Entonces, ¿qué tipo de texto es? La anécdota es un tipo de texto narrativo, ¿no? Porque te cuenta algo real que le ha sucedido a una persona. ¿Dónde ocurrió el hecho? Dice: el hecho ocurrió en Ica, ¿no? ¿Qué le pasó al abuelo? ¿Qué le sucedió al abuelo? Le sucedió que se puso los zapatos, pero no se dio cuenta que había dentro unas medias, ¿no?
y se le hincharon los pies, ¿no? Se le hincharon los pies porque las medias estaban dentro. ¿Te gustó la anécdota? Bueno, a mí particularmente sí me gustó porque me dio risa de que no se diera cuenta, ¿no? De que las medias estaban metidas dentro de los zapatos y que al llegar, todavía pasó todo el día, recién al llegar, se dio cuenta que había ocurrido esto, ¿no? Entonces, esta es una anécdota de una situación real, ¿correcto? Entonces, estas preguntas lo vas a contestar en tu cuaderno, ¿correcto? En el área de comunicación. Observa el video de Escribimos una anécdota. Acá te doy el link para que tú observes, escuches la anécdota y si no, lo vuelves a repetir hasta comprenderlo, ¿correcto? Porque es muy importante, de aquí parte todo, del video, parte todo, la comprensión, lo que es una anécdota. Seguimos. Planificamos una anécdota. Planificar quiere decir qué vas a hacer antes, ¿no? Así como cuando es una fiesta, ¿qué hacemos antes? Primero, cómo decoramos la casa, hacemos la lista de invitados, qué vamos a cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, acá también hay una planificación antes de escribir, no de frente te vas a escribir, sino primero tiene que ser una planificación. ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar una anécdota. ¿Quiénes lo escucharán nuestras anécdotas? Nuestra maestra, los compañeros, la familia, de repente otros amigos por medio del WhatsApp, le puedes compartir tu anécdota, ¿no? Tus familiares, tus primos, qué sé yo. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para contar, ¿no? El hecho sucedido y compartir la anécdota que te sucedió. Bien, continuamos. Aquí ordenamos para luego escribirlo y luego después contar la anécdota que te ha ocurrido a ti o a alguien, pero prefiero lo que te ha ocurrido a ti. Te muestro acá un esquema para que ordenes tus ideas en relación al relato, regreso, al relato del abuelo César, ¿correcto? Seguimos. Entonces, referente a esto, dice, ¿cuándo sucedió? ¿Dónde estabas? ¿No? Acá empieza, sucedió en Ica hace muchos años, dice, ¿no? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué ocurrió primero? Y después, ¿qué pasó después? Correcto, o sea, ¿qué sucede? O sea, ya es el nudo, como el nudo como del cuento, ¿no? Pero esta es una anécdota. El abuelo se fue al mercado y se sintió que se le ajustaban los zapatos. ¿Qué hacía ahí? ¿Con quién estabas? ¿No? ¿Con quién estaba? Perdón. Fue al mercado a trabajar. ¿Qué hacía ahí? Estaba en el mercado trabajando porque él era carnicero. ¿Y qué sucedió finalmente? Regresó a su casa, se sacó los zapatos y remojó sus pies en agua con sal. Y si ya lo queremos escribir de corrido, tendríamos que decir, sucedió en Ica hace muchos años, ¿no? Que un abuelo se fue al mercado y le sintió que los zapatos le ajustaban. Él iba todos los días al mercado a trabajar porque era carnicero, ¿no? Cuando regresó a su casa, se sacó los zapatos y remojó sus pies en agua con sal, porque se dio cuenta que había unas medias dentro de los zapatos, ¿no? Que eso había sido el motivo, ¿no? Entonces, acá podría ser que se sintió que le ajustaban los zapatos porque había un par de medias dentro de los zapatos, ¿no? De repente ahí faltó esa idea un poquito más ahí. Bien, continuamos. Vas a participar con lluvia de ideas sobre qué es una anécdota, cuáles son los momentos para ordenar sus ideas y qué palabras puedes utilizar para iniciar las ideas, ¿correcto? Vamos a conversar en el WhatsApp
Vas a decir también tú tus ideas que has investigado sobre qué es una anécdota. Acá te digo uno de ellos. Recuerda, dice, en la anécdota cuentas un hecho real, gracioso o interesante que te haya ocurrido. Una anécdota tiene un inicio, un desarrollo y un final. ¿Correcto? Entonces, acá estamos viendo los momentos que tiene una anécdota, un inicio, un desarrollo y un final. Y hay que utilizar palabras que nos ayudan a enlazar, ¿no? Enlazar cada uno de estos momentos. Continuamos. Acá les proporciono un esquema para que se apoyen en él y ordenen sus ideas cuando van a narrar su anécdota. Recuerda que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Primero, ubícate qué sucedió, cuándo y en dónde me ocurrió el hecho. ¿No? Cuándo y en dónde, cuándo, dónde me ocurrió el hecho, ¿correcto? Y cuándo terminó el suceso. ¿Correcto? Esos son los momentos de una anécdota. Recuerda que al contar una anécdota puedes utilizar palabras que te permitan, ¿no? Relatar bien tu anécdota. Puede ser al inicio o puede ser al terminar. Para iniciar las ideas de la anécdota pueden ser un día, puedes empezar con un día, puedes decir cierto día, cuándo, o puede ser una mañana también, ¿no? O en el verano pasado, ¿no? Puedes empezar así. Luego, para unir la segunda parte, puedes decir entonces, después, luego, posteriormente, puedes utilizar para el nudo, ¿no? Y para finalizar, puedes decir de pronto, finalmente, estas palabras cuando ya terminas la anécdota. Recomendaciones para contar una anécdota. Cuando vayas a contar tu anécdota, tienes que hablar con volumen adecuado de voz, pronunciar con claridad, seguir un orden, qué sucedió al inicio, cuál fue el problema y cómo terminó la historia. Acuérdate, 3 momentos importantes. Debemos apoyarnos con movimientos de nuestras manos. Debemos mover nuestras manos cuando estamos contando. Y también tiene que ver el cuerpo y las expresiones de la cara, como vas contando. También puede ser una anécdota, de repente, generalmente son alegres, ¿no? Pero también puede ser una anécdota que de repente te sorprendió algo, ¿no? Podemos hacer uso de la ficha que hemos completado o de los dibujos que realizamos. Puedes complementar tu anécdota con un dibujo, pero te voy a revisar lo que escribes, más no el dibujo. El dibujo también, claro, va a dar más imaginación y va a dar un poquito más de interés, ¿no? Va a llamar la atención. ¿Correcto? Entonces, ten en cuenta estas recomendaciones para contar una anécdota que vas a compartirlo en el grupo. Luego, vas a ir desarrollando, ¿no? En casa, vas a ir trabajando en la mañana, ¿no? El libro de comunicación, las páginas 17, 18, 19, 20 y 21. Que luego vamos a compartir, ¿no? Por el medio que estamos trabajando, vamos a compartir el desarrollo de cada una de las páginas, ¿correcto? Bien, continuamos. Escribe de manera ordenada tu anécdota, siguiendo un orden. Para ello, organiza tu anécdota en la página 20 y 21 de tu libro, y las anteriores también las vas desarrollando. Utiliza la página 21 para escribir tu anécdota
y envías una foto de tu anécdota solo de esta página, dice, ¿no? También puedes apoyarte en su presentación haciendo un dibujo relacionado con la anécdota, ¿no? Acá dice, por ejemplo, completa el esquema y organiza tus ideas. Al inicio de mi anécdota, ¿qué vas a escribir? Primero, acuérdate que te dije que vamos a regresar. Puedes utilizar un día, cierto día, cuándo, al amanecer, ¿no? O un tiempo de verano, o un tiempo de otoño, qué sé yo. Entonces continuamos. Ahí vas a iniciar. Luego escribiré, ¿no? ¿Qué vas a escribir? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y luego para finalizar vas a escribir. Bueno, yo te cuento algo que me pasó a mí, ¿no? Una anécdota muy gracioso que te lo voy a compartir, ¿no? Con los momentos aquí que dicen, ¿no? Te cuento pues que un cierto día del año más o menos 2016 más o menos, ¿no? Yo trabajaba en el turno de la mañana y la mañana era muy oscura. Entonces yo para ir al colegio me puse mis botines, ¿no? Pero como estaba medio oscuro, yo me los puse rápidamente, ¿no? Después de haberme bañado todo, ¿no? Me puse mis botines y me fui al colegio, tomé la moto, me fui al colegio. Entonces luego, ¿sabes qué me pasó? Cuando fui a bajar de la moto, me di cuenta que es cierto, estaba con las botas, pero una bota era negra y otra bota era de color marrón, porque yo tenía dos botines que uno eran negros y otros eran marrones, pero como era medio oscuro, me los llegué a poner y no me di cuenta, ¿no? Dios mío, no sabes cómo quería yo esconderme para que nadie me viera, ¿no? Me fui corriendo, firmé y me fui corriendo al salón y no me moví todo el día ahí del salón. Entonces, para finalizar, finalmente llamé por teléfono, ¿no? A mi casa, ¿no? Para que mi hijo me trajera mi bota del otro color, ¿no? Entonces ahí fue un hecho gracioso, ¿no? Porque para poder salir a la hora de salida y nadie me vea con una bota marrón y una bota negra, ¿no? Hubiera sido chistoso y todos se hubieran empezado a reír, ¿no? Así, chicos, es una anécdota que te ha pasado, que te ha sucedido, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto del lenguaje debes tener en cuenta? Por ejemplo, los verbos en pasado, el año anterior, llegó un compañero a clase, qué sé yo. Entonces, no es nada difícil contar una anécdota. Acá, de acuerdo con la información que organizaste en la actividad anterior, escribe la primera versión, aquí. En esto vas a escribir acá tu primera versión, ¿no? Tú más o menos como tu borrador. Luego acá vas a escribirlo, vas a unir lo que has contado aquí en partes, aquí lo vas a unir. Luego vas a leerlo en compañía con tu papá, tu mamá, un hermano mayor, alguien, lo lees y ahí revisas, corriges y luego, seguimos, para corregir tienes que tener en cuenta estos criterios de evaluación. ¿Los hechos se narran de manera ordenada? ¿Sí o no? ¿Se mantiene el tema a lo largo del texto? ¿O cambio de tema, cambio de historia? No tiene que pasar eso, ¿correcto? Tiene que ser lo que estás contando, lo que estás narrando. ¿Se presentan los personajes y el lugar donde ocurren los hechos? ¿Sí o no? Se usa adecuadamente expresiones como un día, entonces, de pronto, más tarde, finalmente, sí o no. Y esas palabras que vas a escribir un día, entonces, finalmente o de pronto, trata de escribirlas con otro color, puede ser con color rojo. Se emplea correctamente las mayúsculas y el punto final. O sea, yo quiero que acá, en tu primera versión, revise si están bien las mayúsculas, si usaste un día,
Luego, finalmente, que estén con rojo esas palabras de tu anécdota, ¿correcto? En tu primera versión. Si no, lo corriges y acá en tu segunda versión tiene que estar bien bonito, bien escrito y ya sin errores, que te hayan ayudado a revisar con los criterios de evaluación, ¿correcto? Entonces tu segunda versión tiene que cumplir estos criterios de evaluación. Continúo. Evidencia. Versión final de tu anécdota. Envías una foto de tu anécdota, de la versión final de la anécdota que te sucedió. Puede ser, como te digo, si del sismo, de un sismo que te recuerdas que has vivido, o puede ser también un hecho de la escuela que te pasó o lo que ha sucedido durante vacaciones, algo gracioso que contar. Entonces, chicos, no olvides este refrán. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Ya las alcanzaste en segundo bimestre. Has obtenido buenos resultados. Entonces tienes que continuar, no decir, ya lo logré primero y segundo, en tercero me relajo. No te puedes relajar. Tienes que continuar porque la meta todavía no la has logrado porque termina en diciembre. ¿Correcto? Bien, queridos niños, muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Estoy muy contenta de haberles contado mi anécdota y se despide tu Miss Yolanda Esther Jomeque Guevara hasta una nueva oportunidad, hasta un nuevo amanecer, si Dios lo permite, y que Dios me los bendiga y cuídense mucho. Usen sus 2 mascarillas cuando van a salir. Hasta pronto.